En contra del mito asentado, España no fue neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Al contrario, se convirtió en un escenario más del conflicto bélico, con un papel decisivo para que los aliados pudieran llevar a cabo su desembarco en el norte de África en 1942. Para ello, las comunicaciones españolas fueron interceptadas por ambos bandos, su producción controlada, sus medios de prensa fueron censurados, y en su territorio operaron centenares de espías. Franco sacó un gran rédito de hacer creer falsamente a los españoles que había librado al país de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, cuando en realidad fueron la diplomacia y el espionaje británico los que jugaron un papel esencial en el mantenimiento de la neutralidad española. Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que quiere contribuir a la adquisición de hábitos de lectura científica por amplios sectores de la población, desde el convencimiento de que la lectura científica crea pensamiento crítico y una sociedad más y mejor informada. Les saludamos, como siempre, Julia Sánchez Arévalo Gallardo. Hola, Rosa. Gracias por mencionar a mi madre. Hombre, ya no me olvidaré de ella nunca más. Y quien les habla, Rosa de Bustos. Hoy vamos a hablar de espionaje, pero no desde la ficción, que como bien saben no es nuestro campo, sino desde la historia. Una historia que nos es muy cercana porque vamos a conocer de qué manera el espionaje influyó en la neutralidad de España en la Segunda Guerra Mundial. Una información y unos hechos desconocidos hasta hace unos meses. Ahora estos hechos los ha desvelado el libro El espionaje británico y Franco en la Segunda Guerra Mundial, desde Hendaya hasta Torch, publicado por Prensas de la Universidad de Zaragoza. Tenemos a dos invitados que nos van a contar, hasta donde puedan, algunas cosas sorprendentes que cambian lo que sabíamos hasta ahora de esa neutralidad de nuestro país, como decimos, en la Segunda Guerra Mundial. Julia Sánchez Arévalo Gallardo nos los presenta con estos breves datos biográficos. Bueno, con nosotros tenemos al autor de este libro, Luis Zorrillo Sánchez, es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas de investigación son la historia de las relaciones internacionales, la historia de la política exterior de España y su vinculación con la inteligencia y el espionaje, especialmente durante la época de los grandes conflictos del siglo XX, dedicando también especial atención a las actividades desplegadas por las potencias extranjeras en el territorio español, como ahora mismo nos contará en este libro. En la actualidad es profesor de Historia en el Instituto Cervantes de Madrid y a nivel europeo trabaja con Euroclio, Organización Europea de Profesores de Historia, en diferentes proyectos. Muchas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Por su parte tenemos a Pedro Rújula, es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. Sus investigaciones se han dirigido a estudiar los fenómenos políticos, sociales y culturales en los orígenes del mundo contemporáneo, especialmente el nacimiento de la política y los procesos de politización, la opinión pública, las guerras civiles del siglo XIX y los fenómenos contrarrevolucionarios. Pedro Rújula es autor de numerosos artículos publicados en revistas especializadas, responsable de monográficos en algunas en editoriales nacionales e internacionales, autor y coautor de monografías, editor de textos de carácter memorialístico y ha comisariado varias exposiciones. Desde 2010 es director de la editorial de Prensas de la Universidad de Zaragoza y el cargo por el que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. Encantado de estar con vosotros. Bueno, muchas gracias a los dos por acompañarnos en este podcast. Luis, vamos a ir directos al grano, no vamos a andarnos con preámbulos. ¿Existe una creencia popular de que Franco logró mantenernos neutrales en la Segunda Guerra Mundial? Esa creencia, esa leyenda ha circulado, yo la recuerdo desde que tengo uso de razón. ¿Este libro desmonta este mito? Bueno, rotundamente sí, Rosa, es uno de los objetivos del libro y es lo que nos dicen las fuentes. De hecho, bueno, pues desde los años 80, 90 ya existen excelentes trabajos de historiadores que utilizan principalmente fuentes diplomáticas y que han desmontado este mito, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los trabajos de Norman Goda, de Paul Preston, Dennis Smith y en el caso de nuestro país, bueno, pues los trabajos de Javier Tussell y Susana Sueiro. La novedad, entre otros,
La novedad que aporta este libro, ¿no?, es que las fuentes de espionaje desclasificadas desde el año 2013 en los archivos nacionales de Londres constatan este hecho. Es decir, lo que ya nos decían las fuentes diplomáticas también los dicen las fuentes de espionaje, ¿no? De hecho, bueno, lo que se ve en las fuentes es que claramente la decisión de la neutralidad no estuvo en Franco, sino más bien en Hitler, ¿no? Porque en el momento que hubiera invadido a España, esa neutralidad hubiera caído. Además, este libro aporta la novedad, ¿no?, de que existían planes defensivos por parte británica para evitar esa invasión alemana de Hitler en caso de que se hubiera producido la invasión de la península. Y me parece muy importante también que ya desde la fecha tan temprana de enero de 1941 podemos hablar de un esquema por parte británica conocido como el esquema GoldenEye, que no solamente es una operación de espionaje, es un esquema defensivo por parte británica que engloba operaciones económicas, diplomáticas y de espionaje para defender no solo su sede de inteligencia en Gibraltar, sino defender también el Mediterráneo occidental. ¿Por qué? Bueno, pues porque España, a pesar de que desde el punto de vista económico el país se encontraba en una ruina después de la guerra civil, pero desde el punto de vista geoestratégico España interesaba no solo a los británicos, sino también a los alemanes e italianos. O sea que había indicios de por qué se debió, o sea, qué fue debida esta neutralidad, pero tú, a partir de esos indicios, ¿en qué momento decides ponerte a intentar confirmar documentalmente esos indicios? Bueno, pues agradezco mucho la pregunta porque todo ha sido fruto de un laborioso proceso. De hecho, arranca desde el año 2011. En el año 2011 tuve la suerte de ser director de un ciclo de conferencias sobre la Primera Guerra Mundial y sobre todo los expertos que participaron en ese ciclo resaltaban la importancia del espionaje en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces a mí me dio la idea de empezar a leer sobre el periodo de entreguerras, el periodo de la Segunda Guerra Mundial, porque intuí también que quizá el espionaje tendría importancia en este periodo. Me resultó muy revelador, ¿no?, las dos publicaciones en ese momento, la historia oficial del MI5, publicada por Christopher Andrew, el autor, y la historia del MI6, la historia de Keith Jeffrey. Y bueno, esas historias oficiales, quiero decir con historias oficiales que son los propios organismos de inteligencia los que encargaron a esos historiadores redactar esas historias, abrieron sus archivos y le permitieron a estos historiadores investigar sobre ambas instituciones de inteligencia. Esto, junto con la desclasificación de documentos de los archivos nacionales de Londres, es lo que me puso sobre la pista de que quizá también estos documentos de espionaje estarían relacionados con la historia de nuestro país. Me llamó mucho la atención en ambas publicaciones que apenas había referencias sobre España, pero yo tenía la intuición de que quizá, bueno, pues no habían tenido espacio ni tiempo para resaltar todos los documentos relativos a España, y es por ello, bueno, pues que aprovechando esa desclasificación y aprovechando también unas vacaciones escolares muy bien aprovechadas y pagadas por mis propios medios, decidí coger un avión e investigar allí mismo en los archivos nacionales. Luis, los espías dejan huellas a través de documentos y que son los que tú has podido consultar. A ver, decides coger ese avión después de tener la intuición, coges el avión, pero no es un proceso fácil, ¿no? ¿Dónde has encontrado? Bueno, estás diciendo que en los archivos de Londres, pero cuéntanos un poco más con detalle. Sí, por supuesto. Yo siempre digo que el espionaje para mí, y para otros autores, por supuesto, es la otra diplomacia, ¿no? Es decir, yo lo explico como el último recurso que tienen los estados para imponer sus políticas allí en aquellos países donde tienen intereses, ¿no? Por tanto, este libro es un estudio sobre el funcionamiento del Estado, cómo funcionan los estados.
y por ello la Administración del Estado ha ido generando históricamente una documentación relacionada con el tema. La suerte que hemos tenido ha sido que el gobierno británico pues ha decidido con su política de desclasificación desclasificar esos archivos y que lo hayamos podido investigar, ¿no? Entonces allí en los Archivos Nacionales de Londres empecé por las pistas de otros historiadores, es decir, que ya habían estudiado, por ejemplo, los documentos del primer ministro Churchill, del gabinete de ministros, eso ya estaba trabajado por otros autores, por ejemplo, Enrique Moradiellos, Joan María Tomás, ¿no? Pero la novedad que aporta este libro es precisamente los documentos del espionaje, es decir, del Servicio de Operaciones Especiales creado por el propio Churchill como manera de un conjunto, de una institución de sabotaje para diezmar sobre todo el esfuerzo de guerra alemán en los países ocupados. Y bueno, es una documentación importante, es el servicio que más documentación ha dejado, porque estamos hablando de más de 50 carpetas de documentación relacionados con esta institución y relacionadas también con España, porque estoy hablando en este momento de España, ¿no? Y también tuve la suerte de consultar los documentos de los descifradores de códigos de Bletchley Park, donde también captaban por mensajes de radio otra documentación, otros telegramas que enviaban otros países y que afectaban a España, y la documentación también del archivo del MI5. Yo diría que este libro habla de dos cosas diferentes y las dos apasionantes. De un lado, del papel de los servicios secretos durante los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, del papel de España, pero es que otra de las partes apasionantes de este libro es el propio funcionamiento de los servicios secretos, es decir, sirva para este caso o para cualquier otro, es decir, ver a los espías, ver cómo se estructuran dentro. Claro, en el fondo un espía es alguien un independiente, pero que depende de una estructura muy bien organizada, es decir, la burocracia central y luego la iniciativa particular, todo lo que tiene que ver con la codificación de los mensajes, de la intercepción de los mensajes, el ser capaz de desvelar los contenidos de los mensajes, pero que no se entere del emisor que tú eres consciente del contenido de esos mensajes, para seguir manteniendo la ficción de la ignorancia. Es decir, en realidad una parte preciosa de este libro es todo ese mundo del espionaje en un momento en el que está además dando un crecimiento enorme, se están produciendo avances enormes, los equipos para el desciframiento de los códigos, es una cosa increíble, es apasionante. Yo te iba a preguntar que hablamos de documentos, pero ¿qué tipo de documentos? Bueno, transcripción de mensajes vía telégrafo, como si hiciera, no sé, informes, cartas, un poco de todo. Yo creo que el comentario y la pregunta están relacionadas, ¿no? Porque al fin y al cabo, como hemos hablado, que el espionaje resalta sobre todo cómo funcionaba el Estado, ¿no? Yo quería comentar, ¿no?, cómo ambos servicios de espionaje, el alemán y el británico, tenían una estructura al fin y al cabo similar, ¿no? Al fin y al cabo están explicando cómo funcionan sus estados, ¿no? Porque, claro, era el Estado Mayor, es decir, el ejército, quien controlaba ambos sistemas de inteligencia o de espionaje en Inglaterra y en Alemania, ¿no? Y trabajaban, claro, con sus sedes en cada uno de los países, con las embajadas, efectivamente. Y luego las embajadas y el embajador tenían a su mano derecha quien controlaba el espionaje, que en el caso británico está claro y resaltado en el libro como es Alan Hilgard. Y a su vez, este jefe de inteligencia, que en el caso español hay que resaltarlo, es siempre la inteligencia naval. Hemos dicho que nuestro país tiene mucha importancia geoestratégica, los puertos son esenciales, hay que defender las posiciones entre el Mediterráneo y el Atlántico, por eso los puertos le van a interesar a ambos servicios de inteligencia, el británico y el alemán, y por ese motivo también su jefe de inteligencia en España va a ser siempre de la inteligencia naval. Luego van a trabajar con secciones en cada una de las ciudades, que eran a su vez autóctonos, que ya llevan en España viviendo, por ejemplo, personas que ya llevan en España viviendo desde los tiempos de la Primera Guerra Mundial, que son muchas veces empresarios, comerciantes, músicos, con posiciones variadas, solo jefes de sección. Y claro, imagínense la cantidad de documentación que genera todo ello. Porque claro, el jefe de sección, que lo hemos dicho, tenía varias personas a su cargo y a su vez esas varias personas contactaban con espías. Esos espías enviaban informes. El jefe de sección
se lo enviaba, claro, al jefe de la inteligencia naval. El jefe de la inteligencia naval lo enviaba a Londres o a Berlín. Claro, todo eso ha generado una documentación de las que ahora afortunadamente podemos servirnos para despejar este mito, ¿no? Que yo creo que con la documentación tanto de la diplomacia como del espionaje queda claro, ¿no?, que la decisión de la neutralidad nunca estuvo en Franco, ¿no?, sino que dependió de otros. Hitler principalmente, y como los británicos, que es lo que resalta este libro, ya estaban preparados para contrarrestar desde enero de 1941. Dices que tu investigación, he leído que tu investigación ha durado 10 años. ¿Cuántos documentos has tenido que leer para llegar a la conclusión a la que has llegado? ¿Y empiezas a confirmarlo desde el principio? ¿Es cruzando unas cosas con otras? Eso tiene que haber sido también muy chulo, ¿no? O sea, momentos muy, muy bonitos, ¿no?, de ir descubriendo cosas. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso. Bueno, pues ha sido muy laborioso, pero es que este trabajo exige la investigación. Yo creo que es uno de los trabajos más difíciles que hay, ¿no? Apasionante, pero difícil, ¿no? Además hay que tomarlo con muchísima paciencia y leer, por supuesto, y estar abierto a cualquier tipo de documentación. Bueno, pues todo empezó leyendo lo que habían leído otros autores, ya lo he dicho, ¿no? El primer ministro Churchill, sus papeles, los del gabinete de ministro, pero la revelación sin duda fue leer toda la documentación del Servicio de Operaciones Especiales y de los descifradores de Bletchley Park. Allí pude ver una documentación que empezaba a finales del año 39, principios del año 40, que es cuando Inglaterra fija la política a establecer en España desde el punto de vista del espionaje, y me llevó hasta el año 45. Sí, la labor, la verdad que ha sido, pues ardua, y de hecho lo he tenido que dividir en varios años, pues un año, por ejemplo, para leer la documentación, y luego cada bloque del libro ha sido un año distinto, ¿no? Porque el año 40, pues me llevó un año, el año 41 otro. Entonces, y además hay que destacar que por la ley de secretos de Estado muchos de los nombres aparecían en la documentación en blanco, con lo cual ha sido recomponer un gran puzzle. Gracias al trabajo de otros historiadores que, por ejemplo, han tenido la oportunidad de consultar archivos alemanes. Estoy hablando de David Kahn, de Mark Simons, por ejemplo. Me han ayudado mucho a recomponer ese puzzle, ¿no? Había nombres, porque, por ejemplo, en mi documentación no aparecían. Aparecía solamente el seudónimo, por ejemplo, el agente Don. Pedro, ¿quién es el agente Don? La verdad es que ni idea, ¿no? Pero es que la investigación... Pero lo encontraste. Ardua, sí. Lo encontraste. La investigación es ardua, pero tan bonita que es que la vida a quien insiste le da oportunidades, ¿no? Y, por ejemplo, me encontré en uno de los libros de Simons que había, pues investigado archivos alemanes donde se relacionaba ese agente Don como Gómez Ber. ¿Quién era Gómez Ber? La mano derecha de Hitler, es decir, el jefe de la inteligencia británica en España, ¿no? Y gracias a, que pude saber quién era el agente Don, pues entendí mucho mejor una de las operaciones de espionaje y de inteligencia que yo llamo en el libro El retorno de los Borbones, porque al principio los británicos sí que empiezan a trabajar con las fuerzas democráticas en España y un retorno de una monarquía que sea desde el punto de vista una monarquía parlamentaria de corte democrático. Empiezan a trabajar con el exilio republicano, pero claro, se produce la caída de Francia, Hitler está en París y es ahí cuando ya fijan su política, es decir, muy pronto, en junio de 1940, en donde van a basar su política de inteligencia en torno a la supervivencia del régimen de Franco y en el mantenimiento estricto de la neutralidad, y van a utilizar sobornos, pero ya digo que el esquema de inteligencia está creado en enero de 1941 y que no podemos hablar solo de sobornos. Esto es algo que también resalta el libro, es mucho más. Es que son operaciones económicas de envío de trigo a España para mantenerlo en la neutralidad, operaciones militares, operaciones de espionaje. Sí, es que la documentación es abrumadora. Luis, ¿y has buscado y encontrado información al respecto en España? ¿En archivos españoles? No sé si están... Es justo en lo que estoy trabajando ahora, ¿no? Ahora me interesan, claro, pues este viaje, pues es que no paras, ¿no? Pues ahora me interesa, por ejemplo, cómo operaba la inteligencia alemana en España
Y claro, pues para saber, ¿no?, la colaboración que empleaba la inteligencia alemana, es esencial también conocer cómo trabajaba la inteligencia española, por ejemplo, la labor de falange exterior. Y sí que he podido observar que, por ejemplo, sí que hay documentación en el Archivo General del Estado, en el AGA, ¿no?, respecto al tema. Y bueno, pues hay que trabajar estas líneas, ¿no? Es lo apasionante de este trabajo. Uh-huh. Uno de los méritos de este libro es que convierte el espionaje en materia del historiador. Estamos muy acostumbrados a verla en el cine. El académico Juan Pablo Fusi Aizpurúa, en el prólogo, autor del prólogo, lo destaca, ¿no? Esto. ¿Esta obra abre nuevas vetas de estudio a los investigadores? Totalmente. Casi es una pregunta retórica, pero quiero escuchar tu reflexión. Sí. Totalmente. A partir de aquí tenemos que seguir investigando y hay que conocer qué fue de ese dinero, ¿no? ¿Qué fue del dinero de los sobornos? Porque claro, esos generales que recibieron el dinero, imagino que tendrían aquí cuentas en España, ¿no? Bueno, pues yo creo que a través de una colaboración con los historiadores económicos, con otros profesores en este campo, yo creo que es nuestro deber profundizar en este tema, ¿no?, para que lo conozca la opinión pública y la historiografía en general, ¿no? Asimismo me parece apasionante esas relaciones de los británicos con el gobierno de Vichy, ¿no? Al principio colaboracionista con Alemania nazi, pero ya en torno al año 41 se empieza a observar cómo los británicos contactan con importantes figuras del régimen de Vichy en el norte de África para convencerles de que cambien de bando y favorezcan la operación Antorcha, que se resalta en el libro, en el año 42. Asimismo, como esas, me parecen también apasionantes esas relaciones del gobierno británico, por ejemplo, con principales figuras del nacionalismo marroquí, con el ex sultán Moulay Abdulaziz, que son las mismas tácticas que tienen los ingleses en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con la gente, con Lawrence de Arabia y con la posición, ¿no?, en este importante punto en la península de Arabia, ¿no? Asimismo, como estudiar la influencia del espionaje en otras batallas, los contactos del espionaje británico con el republicanismo también. O sea que se abren muchos campos. Uh-huh. Entonces tenemos que entender que el espionaje es la guerra secreta de los conflictos armados. Yo así lo entiendo. Yo creo que en la primera mitad del siglo XX se van a desarrollar dos guerras, ¿no? Una, la que conocemos, que se produce en el campo de batalla, y la otra, que es invisible, que tiene lugar en el terreno de desciframiento de códigos, y ahí el espionaje tiene un papel importante, ¿no? Porque el espionaje no fue una guerra secreta, que fue una auténtica fantasía, ¿no? Era una auténtica realidad donde los agentes, los espías, se jugaban con ello la vida, ¿no? Estoy acordándome, por ejemplo, de Garbo, ¿no?, que consiguió 2 veces engañar a Hitler sobre el punto de desembarco de los aliados en el norte de África, primero en Antorcha y luego con el desembarco de Normandía, y que fue condecorado 2 veces, por el servicio secreto alemán y por el servicio secreto inglés, ¿no? O el agente Sorge, ¿no?, que desde Tokio enviaba informes a Stalin sobre la inminencia de la operación Barbarroja, y Stalin prefería no escucharlos, ¿no? Y al final le costó la vida a Sorge, ¿no?, porque fue ejecutado, ¿no?, en Japón. Otras espías, por ejemplo, apasionante la historia de Alina Simanska, ¿no?, reclutada por el jefe de los servicios secretos alemanes de la Abwehr, Canaris, para utilizarla de enlace y filtrar información no solo a los aliados, sino también al Vaticano y a la España de Franco. O la agente Madeleine, ¿no?, que colaboró dentro del servicio de operaciones especiales con la resistencia francesa y tuvo que pagar con ello con su vida, ¿no? O sea que estamos hablando de aspectos importantes que tienen que ser tenidos en cuenta, ¿no? Uh-huh. Este libro, ¿qué nueva visión nos da de ese momento de la historia de España? Además, estamos en un año en el que parece ser que el presidente del gobierno ha decidido, además, que se recuerde la muerte de Franco. Entonces este libro llega como en un momento donde se va a hablar mucho de Franco, de su papel, de lo que hizo, de lo que no hizo. ¿Qué nueva visión nos da este libro? Aparte de la idea general esta de...
Sí, sí, exactamente. Bueno, estamos en plena coyuntura de este momento histórico importante. De hecho, voy a participar en esas jornadas, ¿no? Junto con el grupo de investigación al que pertenezco. Y bueno, en mi caso, yo diría humildemente que este libro, sobre todo lo que permite conocer, era, bueno, pues esos planes, ¿no? Esos planes que tenían los servicios secretos alemanes y británicos con respecto a España, ya lo he mencionado anteriormente, y cómo los británicos cambian su percepción o su política de espionaje en España cuando se produce la caída de Francia, donde dejan de colaborar con los elementos democráticos, por así decirlo, y con el republicanismo en el exterior, ¿no? Y lo vinculan todo a la supervivencia del régimen de Franco y a la estricta neutralidad, ¿no? Porque es una posición que interesa tanto a los británicos como a los alemanes. Pero ya digo, ¿no? Que existe documentación en el libro donde se puede ver cómo ya existían planes británicos para defender sus posiciones en España después de la reunión de Hendaya. Estoy hablando ya desde la fecha tan temprana del 30 de octubre, y una política ambiciosa desde enero de 1941, la operación GoldenEye de defensa del estrecho, con operaciones económicas, diplomáticas y de espionaje, ¿no? Sí, Pedro. No, yo quería aportar una parte también del elogio del libro. El libro está muy bien escrito. No solo bien escrito en términos literarios, sino en términos dramáticos. Es decir, el libro sabe explotar el drama que explica este cambio de posición diplomática de Inglaterra. Es decir, el momento en el que Inglaterra está en guerra contra Alemania en colaboración con Francia da la sensación de que hay un frente que oponer a la Alemania nazi. Pero el momento en el que se hunde Francia, Inglaterra se encuentra en solitario frente a la Alemania que acaba de triunfar en el territorio continental. Es normal que lo que menos le interese en ese momento es que España vuelva o no vuelva a un régimen republicano, democrático, monárquico, sino en realidad que no se convierta en un problema. Y ese dramatismo del momento es el que explica la lógica, la lógica de los servicios secretos, la lógica de las relaciones diplomáticas de este momento. Y es hacer, como siempre hacen los británicos, de la necesidad de virtud, de un momento angustioso en el que podía haberse hundido todo, haber optimizado sus recursos, haberlos sostenido el tiempo necesario para que nuevos aliados, en este caso los Estados Unidos, fueran progresivamente entrando en la guerra y relajando un poco la tensión. Pues precisamente este libro habla de ese tiempo crítico en el que Inglaterra sostiene, digamos, casi toda la resistencia contra los alemanes. Pero eso está contado con pasión y con finura y con inteligencia, ¿no? Yo digo, me pregunto lo que aquel anuncio típico que tuvo tanto éxito hace muchos años, es decir, Franco, ¿qué opinaba de esto, no? O sea, ¿y Franco qué opina de esto, no? O sea, quiero decir, ¿cuál fue su papel a la luz de lo que tú has investigado? O sea, ¿cómo aparece su figura, su intervención, su protagonismo, no sé, ¿qué te ha llegado? ¿Qué información te ha llegado? Bueno, lo que se ve en el libro es que Franco sabe jugar muy bien con el momento, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, pues desde esa visita de Himmler en el año 40, cuando, bueno, pues muy cerca de aquí, ¿no? Llega Himmler a la estación de Príncipe Pío, ahí se va a establecer una colaboración entre los servicios secretos alemanes y los españoles, pero no solo de la Abwehr, también de la Gestapo, también de otros servicios, del propio servicio de inteligencia del partido nazi, de la SD. La influencia en España es evidente y bueno, Franco está acostumbrado a esa pérdida de soberanía española con respecto a este tema, porque hay que hablar y hay que resaltarlo, se ve en el libro cómo, y es dramático, ¿no?, la pérdida de soberanía, cómo, bueno, pues los servicios secretos alemanes controlan la policía, el partido único, Falange, la prensa. Bueno, por controlar hasta la Gestapo controlaba perfectamente el servicio de correos y hasta se leía, hay indicios de que se leía la propia documentación del propio Franco, ¿no? Bueno, hay que saber leer el momento, ¿no? Es el contexto de la caída de Francia. Franco, bueno, pues queda impresionado sobre todo por la presencia, yo creo que nos sigue impresionando a todos, ese recorrido que hace Hitler por París, pero bueno, como ha resaltado muy bien Pedro, los británicos saben jugar muy bien sus bazas, ¿no? Van a intentar, mediante distintas operaciones
operaciones que España no entre en la Segunda Guerra Mundial, porque lo que les interesaba es, al igual que en la Primera Guerra Mundial, una España débil para mantener su posición geoestratégica en el Mediterráneo occidental, y coincide que a Hitler también le interesa no extender el conflicto a España, porque hay que resaltarlo. Hay una directiva de guerra desde diciembre del año 40 donde se ve que Hitler tiene pensado ya la invasión de la Unión Soviética dentro de la Operación Barbarroja. Por eso la Operación Félix de invasión de Gibraltar queda cancelada en febrero del año 41. Todavía no se fían los británicos. De hecho, siguen produciendo operaciones, por ejemplo, en la que tienen pensado los británicos en la primavera del año 41 qué pasaría si cayera Gibraltar, y tenían como alternativa, por ejemplo, las Islas Canarias y las Azores, donde empiezan a colaborar también con el régimen de Salazar. Claro, es que esto explica muy bien la supervivencia de ambas dictaduras al término de la guerra. Y poco a poco van a desplazar el foco, el interés, los británicos, como no se produce la invasión alemana de la península al norte de África. Y eso ya se consolida muy pronto también en el otoño de 1941. ¿Por qué? Porque hay que preparar Antorcha, es decir, la futura invasión del norte de África. Y eso es uno de los méritos del libro, queda muy claro en él. Luis, lo decía Pedro, es historia, no es ficción, pero se lee como una novela. ¿Esta obra es para todo tipo de público? Pues mira, una de las cosas que más me ha gustado Pedro, ¿no? Porque le tengo mucha estima personal e intelectual, es que dice que el libro se lee muy bien, ¿no? Porque era uno de los objetivos prioritarios. Tengo muy claro como historiador que, por supuesto, quiero comunicar los avances en la investigación a la comunidad universitaria, pero yo creo que es nuestro deber como historiadores difundirlo ante el gran público, ¿no? Y por eso hay que hacer un esfuerzo importante, ¿no? Porque el libro sea claro, y yo creo que hemos hecho de verdad un esfuerzo en ese sentido importante. Bueno, yo no sé cuántas veces lo he leído, puliendo el libro para que quede claro, pero además la editorial también ha hecho un esfuerzo importante en ese sentido, porque una de las cosas que he quedado muy contento, ¿no?, de trabajar con Prensas es esa labor de edición que hacen. Y bueno, pues tengo también alguna suerte personal también al respecto, ¿no? Porque, por ejemplo, mi propia compañera, que es filóloga, Reyes Fernández, ¿no?, pues también me ha ayudado en ese sentido, y ambos teníamos muy claro los dos que queríamos un libro que llegara a la gente, ¿no? Que la gente lo pudiera tocar, y que todas estas ideas al final, por eso es muy importante la labor que estamos haciendo hoy de comunicación, de difusión, para que lo conozca el gran público, ¿no? Porque en este trayecto personal, que al final es un trayecto personal, ¿no?, el que inicias, yo creo que ha sido dos grandes ventajas, ¿no? La primera de todas es que he crecido mucho como persona, como profesor, ¿no? Fruto de ello, pues mis alumnos, ¿no?, en el Instituto Cervantes están compartiendo conmigo técnicas de investigación, que era un poco en lo que yo quería, ¿no? Que la educación se base en la investigación, ¿no?, y que llegue también al gran público. Y fruto de ello, bueno, pues estamos teniendo suerte, ¿verdad?, porque Televisión Española lo ha recogido, también ABC, revistas de divulgación, ¿no?, que han sido, bueno, mis referentes desde que era un adolescente, ¿no? Por ejemplo, La Aventura de la Historia, Despertaferro, así que en ese sentido estoy muy contento, ¿no? Qué bueno, qué alegría, pues enhorabuena, porque efectivamente es lo que se está constatando, que estás consiguiendo lo que te habías propuesto, que es llegar al gran público. Bueno, antes de pasar una curiosidad, me pregunto cuando te estoy escuchando, digo, bueno, y ahora cuando Luis está viendo el telediario y ve todos los conflictos armados que hay en el mundo, estoy segura que detrás de las noticias y de los hechos de actualidad que estás escuchando, te estás imaginando todo el espionaje que se está produciendo detrás, y estás ya sin constatarlo, imaginándote el otro lado de la guerra. Totalmente. Seguro, ¿no? Sí, efectivamente, el espionaje sigue en actualidad. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, ahora con motivo de la guerra de Ucrania, Rusia está extendiendo sus redes de inteligencia, de espionaje en Europa occidental para evitar, bueno, pues eso, que le lleguen suministros, por ejemplo, a Ucrania.
pero no solamente, ¿no?, en nuestro continente, sino también, por ejemplo, China, ¿no? Aparecen informaciones interesantes de medios de mucho prestigio que le dedican importancia al espionaje, porque es que la tiene, ¿no? Por ejemplo, en China, según la Oficina de la Inteligencia Naval, vuelve de nuevo su importancia, pues bueno, pues está viendo que China ya tiene una flota naval, por ejemplo, comparable a la de los Estados Unidos. La trayectoria de la Fuerza Aérea China es similar a la de la OTAN, por ejemplo, o sea que es un tiempo importante y este progreso, desde luego, bueno, pues tiene que ver mucho con los misiles y está ayudando a repensar las defensas de los propios países. Y en este sentido tenemos, bueno, pues que Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos y son muy curiosas también las informaciones de sus servicios de inteligencia, ¿no? Donde están alertando, donde, bueno, pues con la victoria de Donald Trump, el presidente Trump está priorizando dentro de sus servicios de inteligencia más la lealtad a sus ideas, más que la capacidad profesional, ¿no? Ante estas amenazas, ¿no?, que se están produciendo bueno, a nivel geopolítico, yo creo que los servicios de inteligencia, queramos o no, tienen que estar en plena forma, ¿no? Uh-huh. Pedro, tú eres historiador ya de larga trayectoria. Claro, te llega esta investigación, no sé, cuéntanos, ¿cómo te llega esta investigación? Te llega y dices, qué caramelo, ¿no? No sé. En realidad, sí, este tipo de investigaciones son un reto y creo que el resultado es el haberlo sabido afrontar y llevar adelante. Me refiero, son investigaciones de una gran profundidad científica. Son tesis doctorales de una potencia, además por el tipo de profesores, tanto por Juan Pablo Fusi, que dirigió la investigación, como algunos otros de los investigadores que me consta que estaban en el entorno de esta investigación, Juan Francisco Fuentes o José Luis García Delgado, son primeras figuras del mundo de la historiografía española, es decir, son ese tipo de historiadores que se han convertido en referencia durante décadas. Entonces, esta investigación de entrada llegaba rodeada de los mejores augurios. Ahora bien, es una gran tesis doctoral y, como todos sabéis, las tesis doctorales tienen una literatura, una estructura, una naturaleza orientada a otro medio distinto. Es decir, la tesis doctoral no debe convencer a los lectores. La tesis doctoral debe convencer a 4 o 5 señores que se sientan en una mesa frente al doctorando y donde tratará de expresar que sus 5, 6 o 7 años de investigación han dado sus frutos, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengamos un libro delante. Tenemos una gran investigación, una investigación de un rigor que hoy por hoy es casi anacrónico, es decir, dada la futilidad, dada la levedad con la que se opina, se argumenta, se defienden las tesis en los medios, el rigor, la exquisitez, la finura con la que se trabaja en una tesis doctoral de estas características está fuera del tiempo. Es decir, nadie sabe, es decir, si un periodista tuviera que dedicar para fundamentar una noticia las horas, días, años que un investigador emplea en una línea, en un dato, en un viaje a un archivo, una estancia de investigación, estamos ante algo que es oro auténtico. Entonces, la responsabilidad del editor es tratar de transmitir ese oro a un público amplio que sea capaz de disfrutarlo, que sea capaz de reflexionar, de pensar, incluso de nutrir su propio bagaje. Creo que es la responsabilidad también de nuestras editoriales el ser capaces de enriquecer el medio cultural contemporáneo, que está francamente desolado. Es decir, que casi todos los ingredientes de los que se nutre el medio cultural, los medios están prácticamente en la indigencia. Entonces, este tipo de investigaciones de primera magnitud son las que, digamos, elevan la media del discurso intelectual circulante. Entonces, esta tesis doctoral, esta investigación, era una oportunidad. Ahora bien,
este es el trabajo que Luis ha hecho y yo creo que excelentemente, es decir, cómo comunicar, cómo transmitir, cuáles son los ejes argumentales, por qué esto merece ser la pena leído. Ya digo, aquí hay una historia concreta, que es esa historia de 2-3 años de las relaciones internacionales entre Inglaterra, España, pero en realidad es toda Europa y todo Occidente. En realidad el mundo es el que está en esta. Pero luego es que está llena de pequeñas historias que tienen fascinación literaria y ejemplar, es decir, vamos viendo ese funcionamiento de los individuos en situaciones extremas, sobre un fondo de guerra, la tensión de la investigación, el reto de comprender, de sobrevivir, de viajar, de integrarse, de no ser descubierto, es que en realidad eso es cinematográfico, es literario, y al mismo tiempo es un ejercicio de reflexión. Por lo tanto, ahí estaba el objetivo, ahí estaba la editorial, es decir, cómo ayudarle a este magnífico autor a que el lector medio pueda disfrutar de todo esto. ¿Y cómo ha sido? ¿Cuál ha sido tu papel? Porque tú eres historiador y editor, se han juntado los dos perfiles en tu persona y apasionado de la historia en general y de este libro en particular. La parte del historiador no tenía que hacer nada, porque eso estaba hecha, ¿no? Esa estaba hecha sobre todo, ya digo, porque era una investigación con las mejores referencias y que al mismo tiempo en ese proceso de elaboración ha seguido teniéndolas a su lado. Lo que sí que es verdad es que actualmente tenemos que pelear con las dimensiones de las obras. Es decir, las obras no pueden tener una dimensión ilimitada. Físicamente tienen que estar... entonces eso condiciona mucho la tesis doctoral, porque la tesis nace con unas dimensiones y el libro que refleje esa tesis no necesariamente tiene que tener las mismas. ¿Qué es imprescindible y qué no es? ¿Ha variado mucho la diferencia entre la tesis y el libro? Sustancialmente, sobre todo en el planteamiento global de la obra. Es decir, porque es verdad que las tesis doctorales son demostrativas. Es decir, lo que pasa es que el momento en el que se demuestra algo ya es el espacio de la tesis doctoral. Posiblemente ya no haga falta, esas tesis doctorales están registradas donde tienen que estar registradas, lo que se debía demostrar ya está demostrado y a partir de ahora lo que hay que hacer es un acto de comunicación. Por eso una de las ventajas de Luis Zorrillo como autor es que ha trabajado muy bien, supongo que su labor docente le ha afinado mucho en esto, ha trabajado bien todos los registros. En esta investigación está desde el registro general, donde un potencial lector culto puede disfrutar sin ser especialista de estos temas, hasta un lector que ande buscando una explicación concreta, un detalle concreto, una situación concreta. Y eso dentro de lo que sería nuestro libro, pero ha trabajado, digamos, desde los medios de comunicación, digamos, de diarios, periódicos, hasta los semanarios o las revistas especializadas en historia, pero que son generalistas por el público que las lee. Por lo tanto, lo que hemos conseguido es que haya un núcleo de producción, que es la obra, y a partir de ese momento una capacidad de difundir a partir de ella en muy distintos lugares. En última instancia, el libro se convierte en lo que había pretendido, que es en el instrumento de mediación entre el autor y el público, y a partir de ahí la investigación seguirá su camino. Esta obra forma parte de una extensa colección de prensas de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué aporta este libro a la colección de Ciencias Sociales? A ver, como bien sabes, la colección de Ciencias Sociales es una colección a la que tengo mucho cariño porque la dirigía antes de ser el director de la editorial y por lo tanto la vengo mimando y es un proyecto que yo creo que tiene coherencia interna y debe seguirla teniendo. ¿Qué aporta? A ver, una de las aportaciones ya la he dicho, es decir, esa colección trata de ser reflejo del horizonte de investigación que actualmente se está produciendo. Es decir, tendrá que un potencial lector de los distintos títulos de esta colección debería ver por dónde van las investigaciones actualmente. Es decir, debe estar en el horizonte siempre de lo nuevo que se está haciendo. Nosotros, por lo tanto, traducimos a un lector culto
la investigación histórica que se está haciendo en muchos campos, desde la historia antigua hasta la historia contemporánea. Y ahora bien, ¿dónde se están produciendo las principales novedades historiográficas? Pues una de las canteras más importantes es el siglo XX. El siglo XX sigue siendo, también tanto por público lector como por investigaciones e historiadores que están trabajando, uno de los campos privilegiados. Política internacional es también un campo, es decir, los historiadores actualmente han roto la cáscara, han dejado de investigar en los archivos más inmediatos y han comenzado a viajar mucho, a manejar nuevos idiomas, a entrar en archivos internacionales, y a partir de ese momento lo que estamos teniendo es investigaciones de un amplio espectro que nos ayudan a entendernos mejor a nosotros, pero en relación a todo lo que sucede en el mundo, y esta es una investigación de esas características. Por lo tanto, siglo XX, investigación internacional y horizonte de la investigación. Uh-huh. Está publicada en papel, que lo tenemos ahí el libro, y en la edición digital. ¿Cómo se está comportando? Hablábamos antes un poco de la repercusión mediática y un poco de la atención que está teniendo en la opinión pública a través de los medios de comunicación. Y ¿cómo se está comportando la venta directa a los lectores, y sobre todo un poco qué papel está cumpliendo cada uno? Porque imagino que con la edición digital, no sé si estáis detectando interés, no sé, en América Latina, por ejemplo, en otros sitios más lejanos donde es difícil encontrarlo en papel. A ver, este es un libro que solo ha hecho que darnos satisfacciones, desde el primer momento, con lo cual yo creo que los mercados de papel y los mercados digitales están bastante compartimentados. El lector que desea disfrutar de una obra de estas características sigue privilegiando la lectura en papel, porque las características propias de esta obra y las características de una determinada lectura que está detrás de ese lector interesado sigue funcionando muy bien en papel. Entonces, ¿dónde estamos detectando la demanda en digital? En el mundo de la investigación. El mundo de la investigación que quiere el libro ya, en mi ordenador, en este mismo momento, y que ya no está pensado exactamente para ese placer de la lectura en el sillón de orejas, sino para resolver un problema concreto. ¿Cómo estaba la diplomacia española entre septiembre del 40 y noviembre de ese mismo año, ¿no? Y entonces resulta que ese libro está accesible, y ahí, a este y al otro lado del Atlántico, en cualquier lugar del planeta, tienen la posibilidad de acceder a este libro. Con lo cual, sobre todo eso, una segmentación de los lectores. Uh-huh. Pedro, director de prensas de la Universidad de Zaragoza e historiador, ¿qué mensajes darías a los jóvenes investigadores para que se animaran a publicar monografías y hacerlo en una editorial universitaria, si son buenos en prensas de la Universidad de Zaragoza? ¿Qué mensajes le darías en una situación que tú conoces perfectamente, de que cada vez los jóvenes investigadores encuentran menos tiempo para dedicarse a hacer monografías, sí, presionados por cumplir con otros objetivos de publicación científica? Tienes razón, has señalado un problema que es un serio problema, y es que la carrera académica de los investigadores actualmente les exige preferentemente contribuciones en forma de artículos en revistas científicas. Claro, las propias características del texto, la propia narrativa interna de un artículo no es la de un libro, ni la profundidad, la dimensión del empeño, pero por otro lado tampoco el acto de comunicación. Es decir, ¿quién lee los artículos científicos en revistas especializadas? Pues generalmente los especialistas. ¿Qué conseguimos publicando exclusivamente artículos científicos en revistas? Que el público culto general no acceda a nuestras investigaciones. ¿Qué sucede en los anaqueles de historia de las grandes cadenas de librerías? Que los autores que están allí no son especialistas. Es decir, cuando un lector interesado va a una librería y se dirige al anaquel de historia contemporánea, los autores que presentan las mesas de novedades generalmente no son especialistas. Es más,
algunos de ellos contravienen las normas fundamentales del oficio. Traicionan al lector, traicionan su confianza, traicionan su trabajo. Por supuesto, no tienen ni remotamente el trabajo, la dimensión erudita, intelectual, historiográfica, el fondo que hay detrás. Esta investigación tiene 476 páginas, pero detrás de estas 476 páginas hay horas, días, años de reflexión historiográfica, de contraste. Es decir, esto solo es el resultado de otro mucho trabajo que no se ve. Esos libros que vemos en las librerías hechas por aficionados, que buscan el impacto, buscan a veces llevar la contraria sin fundamento, pero simplemente por la bandera, por llevar la bandera de la novedad, pero que evidentemente dañan mucho a la propia profesión, porque la profesión aspira a consolidar el conocimiento. Es decir, la historia es un saber muy complejo que se va construyendo detalle a detalle por una comunidad de trabajadores rigurosos, honestos, que para lo que decía antes, que para aportar una línea, para aportar un dato han hecho esfuerzos ingentes, y de repente en las librerías hay otros que no son estos. Y cuando pedimos a los jóvenes investigadores que solo escriban artículos, lo que hacemos es ahondar en este problema. En la monografía, el libro de transmisión de la investigación hacia el público lector es una necesidad. Es un modelo de comunicación que ha tenido mucha fortuna y que sigue teniéndolo. Y cuando no lo hacemos los especialistas, es cuando ese espacio, esa necesidad y esa demanda la cubren unos escritores de oficio que de alguna manera satisfacen una demanda, pero al riesgo de que lo que estamos leyendo allí tiene muy poco de científico, muy poco de rigor, ¿no? Entonces mi invitación sería a que sepan que su investigación, a pesar de que tenga que nutrir ese currículo de publicaciones en fórmula de artículos, tiene que estar siempre remitido a un gran relato que tendrá siempre forma de libro y que con el paso del tiempo será por lo que se le reconocerá. Entonces, se leen los artículos en acceso libre, en las revistas científicas, en el momento de las investigaciones, pero cuando a alguien se le va a volver a leer 10 años más tarde, se le lee en formato libro. Entonces, yo les recomendaría que piensen siempre en el libro que recogerá sus investigaciones. Pues no se puede decir mejor, no. Julia. Esto luego para Reel. Bueno, esto entero. Bueno, ahora vamos a empezar con el cuestionario Conciencia, que son unas preguntas de respuesta corta para nuestro autor, para conocerle a él un poco más y también todo el contexto del libro. Luis, empezamos. Lo más interesante de una editorial universitaria. Bueno, pues yo creo que tiene un interés doble, lo afirmo, ¿no? Por un lado, te permite llegar a ese público universitario, ser reconocido por ese rigor, por el estudio, por la profundidad, pero también, gracias a UNIZAR, tenemos muy, muy claro que hay que llegar también al público en general, ¿no? Y ahora que lo tienes aquí delante, ¿qué valoras más en la figura del editor universitario? Bueno, pues que entiende perfectamente tu situación como investigador, ¿no? Porque él, además de editor, es un historiador de mucho prestigio, con una trayectoria en publicación de artículos, libros, y conoce perfectamente por dónde has pasado tú, ¿no? Y en ese sentido el apoyo ha sido desde el primer momento. Luis, ¿es posible un desarrollo científico y tecnológico sin las humanidades? Por supuesto que no. Un poco guiada esta pregunta, ¿no? Sí. Bueno, porque todo es ciencia, ¿no? Mientras el espacio del científico es el laboratorio, el espacio del historiador es el archivo. Y así lo tenemos que reivindicar. Además, el estudio de las humanidades es fundamental porque, está muy relacionado con el pensamiento crítico. Si no tenemos pensamiento crítico, es uno de los sostenes de la democracia y, desde luego, pues es que no deberíamos ni plantearnos, ¿no? Porque es que todo es ciencia, ¿no? Y tendríamos que estar todos en bloque defendiéndolo, ¿no? No haciendo estas divisiones. Bueno, esa es una gran reivindicación de este podcast, ¿no? Una razón para seguir apoyando el libro como herramienta de comunicación científica.
Bueno, pues lo ha explicado muy bien Pedro. Yo creo que es el instrumento de comunicación entre el investigador con el gran público en general y al final es el libro lo que permanece. Estoy totalmente de acuerdo, no se puede decir mejor. ¿Cómo convencerías a un ciudadano o a una ciudadana de que debe leer literatura científica? Bueno, pues esto ya lo decía Ranke en el siglo XIX, ¿no? Donde en un preámbulo, ¿no?, decía que al fin y al cabo la realidad supera la ficción. Y es que está clarísimo en este libro, ¿no?, cómo la realidad supera la ficción. Y yo animaría al público, ¿no?, interesado, sin desdeñar, por supuesto, la novela histórica, ¿no?, que hace también su función, pero que se animen en este ensayo que está escrito como una novela y que se lancen a él, ¿no? Luis, ¿crees que la diversidad lingüística es imprescindible para la comunicación de la ciencia? Bueno, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Además, imparto clases en un instituto bilingüe, en inglés, en castellano, y es que estas cuestiones no las planteamos, no solo en inglés y en castellano, sino, ¿por qué no?, en francés, en alemán, en otros idiomas. Y es que al fin y al cabo eso lo que permite es que el historiador domine, tenga otras perspectivas, sus investigaciones van a ser más ricas y desde luego es importantísimo. ¿Qué libro científico encadenarías al tuyo? Bueno, pues no hay uno solo, hay muchos. Yo debo muchísimo a muchos historiadores que son ya amigos, ¿no? Pues lo ha resaltado muy bien Pedro, ¿no? Pues desde luego tener como profesor a Juan Pablo Fusi en tu carrera, pues es un punto de inflexión importante, la amistad de García Delgado, ¿no? Pero bueno, soy heredero, pues no sé, de Overy, de Preston, de Dennis Smith, ¿no? Pues una magnífica, por ejemplo, el libro magnífico de la Primera Guerra Mundial de García Sanz, las investigaciones y el rigor de Joan María Tomás. Pero bueno, si tengo que destacar alguno, yo creo que este libro es continuación de lo que pretendió en su momento en los años 80 Dennis Smith, ¿no?, con la estrategia de supervivencia que llamó él, ¿no?, que lo dejó a principios del año 41, y este libro yo creo que ha profundizado más todavía sobre el tema y lo ha llevado, bueno, pues hasta el año 43, ¿no? ¿Y uno de ficción? Pues uno de ficción, desde luego que quiero destacar, por cómo escribe, es El mundo de ayer, de Stephen Zweig. A mí me parece que las primeras 100 páginas, ¿verdad, Pedro? Sí. Bueno, todo el libro en general, ¿no? Pero es cómo se debe escribir, ¿no? ¿Cómo se puede escribir tan aparentemente sencillo y tan profundo? Y decir tanto a la vez. Luis, un científico o científica, ya hablamos aquí en amplio sentido del término, de todos los tiempos al que más admiras. Pues es que le debo muchísimo a todos los que he contado, ¿no? Y tengo la suerte de que, bueno, pues una de las cosas mejores de la investigación, ¿no?, es que has conocido a historiadores, ¿no?, que como Pedro, como tantos otros, ¿no?, que hoy en día pues se convierten en amigos, ¿no?, porque al fin y al cabo nos une la investigación, la pasión por la historia, y bueno, pues tener ese vínculo en común es muy importante y le debo mucho a todos ellos. ¿Cuál es el libro que más relees? Bueno, todos estos años de investigación puede entender el público que ya, bueno, he ido construyendo una biblioteca relacionada con el tema y quizás, no, por motivos profesionales, los que más releo son las historias oficiales de los servicios de inteligencia, ¿no?, para comparar, para contrastar, pues, las historias del MI5, del MI6 y de tantos otros servicios, ¿no? Luis, ¿qué película o serie recomendarías que ilustre tu investigación o que recomiendes? Bueno, esto sí que voy a ser muy, muy claro. Si me está escuchando Alejandro Amenábar, yo creo que tiene una oportunidad, porque este libro es la continuación de Mientras dure la guerra. Ya lo dejaba caer, ¿no?, en la película, la importancia del papel internacional en la Guerra Civil Española, y desde luego que hacer una buena película. Aquí tiene material de sobra, ¿no? ¿Le has enviado el libro? Estás en ello. A ver si tengo el contacto y se lo envío. Vale. Desde aquí hago un llamamiento. Bueno, Luis, tú ya nos has demostrado que donde lo envíe es triunfo, o sea que... ¿Y nos podrías adelantar cuál sería tu próximo libro? Bueno, si es pues que estás trabajando en él. Algunos sí, claro, seguimos, porque hay que seguir, ¿no? Porque esto al final es un motor de vida, ¿no? Y bueno, pues hay algunos historiadores que me están invitando a continuar, ¿no?, en el proceso. No dejarlo en el año 43, sino continuar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero al final las fuentes mandan, ¿no? Y para hacer historia necesitamos fuentes, porque sin fuentes no hay historia. Así que
Entonces, para hacer un buen libro necesitamos esas fuentes, así que ellas lo determinarán. Y para terminar, Luis, ¿qué música podría ser banda sonora de este libro? Bueno, aquí esto me ha resultado muy difícil, tengo que confesar, pensar ahora mismo en este tema, pero yo creo que cualquiera de los temas de John Barry, ¿no? de 007, bueno, yo creo que podría ser la perfecta entrada al libro, ¿no, Pedro? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Amenábar, Netflix, bueno, ya veremos. Desde luego hay oportunidades para muchos. El primero que llegue se quedará se llevará el gato al agua. Julia, ¿despides? Venga, me has delegado corazón siempre... porque a que no te cansarías de seguir escuchando a Pedro y a Luis. No, por supuesto que no. Bueno, ellos han inaugurado nuestro segundo videopodcast, o sea que muchas gracias, chicos, por estar en esta aventura. Bueno, gracias a todos los oyentes y videntes por compartir con nosotros El espionaje británico y franco en la Segunda Guerra Mundial, desde Hendaya hasta Torch, publicado por Prensas de la Universidad de Zaragoza. Recuerden que pueden encontrar este libro y todos los que aquí comentamos, que gracias a Luis nos ha dado una amplia bibliografía, en la plataforma del libro universitario español y en español, Unebook, www.unebook.es. Les esperamos Rosa de Bustos y Julia Sánchez Arévalo, Gallardo, que siempre nos dejamos a mi madre, claro, pero no nos la podemos hacer. Muchísimas gracias. Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la Librería del BOE.